Los invitamos a realizar un largo viaje por el túnel del tiempo, cuando nuestro río Luján solo era un hilo de agua limpia, sin vegetación en sus márgenes, y se podía pescar y luego comer los ejemplares conseguidos. Época de viejos tractores con ruedas de hierro, donde las familias se transportaban con carros a caballo, y las pocas casas que había eran de ladrillos asentados en barro, como esta, muy vieja, de la calle Centenario. La pasión por el fútbol nacía con Jáuregui Juniors, y don Siriani cuidaba de su hogar con mirada adusta para luego compartir con un amigo una ginebra Bols en envase de barro que solo se conseguía por 10.000 pesos. Las jóvenes muchachas del lugar usaban un talco muy especial que con el tiempo nos traería algunos dolores de cabeza. Se disfrutaba de alegres caminatas o tranquilos paseos en bicicleta, sin preocuparse en pensar si tal actor se casaría con aquella actriz recién aparecida. Llega 1928 y el pueblo comienza a transformarse de la mano de aquel belga de nombre difícil. Aparecen el cine, las escuelas, el teatro. Deporte para todos los gustos, todas las edades, todas las pasiones. La tradición en manos del Círculo Criollo Martín Fierro. La formación de los jóvenes en los ratos libres y una devoción sin par en sus habitantes. Momentos de ídolos nacionales y también los nuestros. De Amadeo Carrizo al fenomenal Pampero Vicente. De Minguito de la tele al querido Titi Belsunces. El preso de polémica y un personaje como Pinino. Y dos sabios que no tienen fronteras, Ameguino y nuestro Mignone. Hoy hay un Curuchet. Ayer estaba Aldito Arregui. De un Alberto de Midi olímpico a un luchador como Becci Torelli. En Bahía estaba Mandrake Cabrera y aquí el temperamental Zorro Isasi. Cuando Vilas se convirtió en maestro, Helio ya había enseñado 1000 voleas a nuestros pibes. Llegó la televisión y entre muchísimos personajes recordamos a Daniel Boom, el avispón verde con Cato, Mr. Ed, el caballo que habla, y el llanero solitario junto a su compañero Toro. Era cuando usábamos alpargatas. Nos bebíamos una vidúcola para refrescarnos. Nos bañábamos con jabón Pinche. Lucíamos una camisa Lavilisto bien planchada y almidonada, y las compras, allá en Capital, se hacían en Gatti Chávez. Con la música descubrimos los iguales de los que nos hablara Zamora, es decir, de un Cafrune a un Marito Tierno, del Cuarteto Imperial a la juvenil Jetta 13. Sonaba Catunga y también Suena Querida. La nueva ola venía con el Club del Clan y aquí
se movían las tablas con la Darling Jazz Band. Pueblo de grandes personajes, un Tigre de Miguel, apasionado canario, o un Luisito amante de la música, el maestro Carca y su peluquería, o un cartero como Lufrano. Digamos que mejor es avaricia. Ah, y Chiqué en su cautivo, sirviendo a los parroquianos hasta que rebalsaran. ¿Cuántos lugares y recuerdos? La Biblioteca San Luis Gonzaga, la famosa Academia del Centro de Exalumnos, el circuito ciclístico El Pedal y las canchas de paleta de La Fonda y del Cautivo. Pero hay más: el tobogán del Timón, las carreras de turismo carretera por nuestras calles, el equipo de fútbol del Telar o el viejo corralón de materiales de D'Amico y Ferrari. Bienvenidos al túnel del tiempo. Bienvenidos a nuestra propia historia. Vivir en la villa. El siguiente relato es fruto de la imaginación. Cualquier parecido con la realidad es consecuencia de no haber sabido disimular que se trata del lugar donde viví, de personas que conocí y de hechos que guardé para siempre entre mis recuerdos más queridos. Vivir en la villa. La fresca noche de abril dejaba oír por su quietud el inconfundible sonido del ranquelino, el tren rápido con destino a la pampa que ya se alejaba, apagándose hasta perderse. Un profundo silencio ocuparía todos los espacios de aquel aún joven pueblito rural con aspiraciones agroindustriales, hasta que los despertadores sonaran casi al unísono en la mayoría de las casas por la mañana siguiente. Solo las luces amarillentas y tenues de las lamparitas que en el frente de algunas casas se dejaban encendidas, cuyo brillo opacaba el rocío que flotaba espesamente en el aire, velarían durante toda la noche que nada corrompiera aquella quietud. Don Angelo, el papá de Franco, ya estaría levantado cuando por las rendijas de la cortina de enrollar se viera invariablemente a las 5:15, como todos los días, la luz de la cocina encendida, indicando que ya estaba tomando el humeante mate cocido y preparando el sándwich para la media mañana que llevaría al trabajo en el bolsito azul cargado en bandolera. En su impecable leniano negra, con freno a varilla y luces delantera y trasera a dínamo, saldría sin apuro en unos minutos, a las -20 exactamente, de manera de estar de pie en su telar a las 6 en punto. Simultáneamente, sin saberlo, a 3 cuadras de allí, Rosita también cerraba la puerta de su casa, dejando preparado el desayuno de sus 2 hijos, quienes en un rato se levantarían para ir a la escuela, por los cuales debía día a día enfrentar sola el desafío de vivir y darles un porvenir, y salía para la hilandería soñando con un mejor mañana. Un rato más tarde, del mismo modo, cumpliendo con ese rito diario, don Luis partía erguido sobre el medio de transporte que la empresa le había entregado a cargo,
aquella bicicleta de hombre negra con el cartelito amarillo triangular que rezaba sección fibra, y que de haber sido un ser viviente, de tanto haberlo recorrido, habría sabido ir sin titubeos por el sendero bordeado de corpulentos robles y álamos, conduciendo a su pasajero al trabajo. Los días de la semana tenían un ritmo inconfundible. Se podía estimar con bastante precisión la hora del día por los sonidos. Las voces de los distintos grupos de obreros y chicos de la escuela en su ir y venir. De los comerciantes abriendo sus negocios. El tronar del rápido de las 10:20 era el que a muchas amas de casa les decía que la mañana se les hacía tarde. Pero había un sonido que determinaba con la exactitud de un reloj suizo qué hora era: la del pito de la fábrica. Tanto linera como algodonera, las dos industrias que movían la economía local, tenían sirenas que sonaban en horarios perfectamente conocidos, como llamando a su personal a cumplir la tarea diaria. Podían oírse a las 5, a las 6 y a las 11 de la mañana, y a la 1, las 2 y las 5 de la tarde, y cada uno de ellos con su correspondiente pitada de las -5. El trabajo era una prioridad casi absoluta. La gente se acostaba temprano porque al otro día madrugaba, y las salidas y las visitas eran cortas y en horarios prudentes. Los chicos jugábamos al volver de la escuela, pero había algunas reglas sacrosantas, como la de no hacer ruido cerca de la ventana de Don Cacho porque trabajaba de noche, y además estar adentro cuando atardeciera. Los proyectos y las metas de las familias dependían casi religiosamente del trabajo. Así, en cada casa se sabía con toda claridad si el mes siguiente se podría comprar o no tal o cual cosa, ya fuera esto alguna ropa, una bicicleta, un mueble o simplemente algún accesorio para el hogar. En la galería de los recuerdos aparecen Don Lito, repartiendo el pan en su carrito con capota de lona negra, tirado por un viejo matungo que se tomaba el atrevimiento de avanzar un poco y detenerse en el próximo cliente mientras se le entregaba y cobraba su venta. Don Padula, vendiendo en la galería del colegio sus golosinas en el cajoncito que rezaba: hoy no se fía, mañana sí. Y el papel de forrar, araña plastificado, verde o azul, para los cuadernos de clase y de tareas respectivamente. Pirucho, con su impecable casaca celeste, cortándonos el pelo tal la expresa indicación de las madres, y preguntando seriamente al finalizar: a ver, pibe, ¿te gusta así o lo querés un poquito más largo? Doña Ana escuchaba en su radio a lámparas la novela de la tarde, y su esposo Serafín por la noche se deleitaba con el Glostora Tango Club, la cita de la juventud triunfadora, programa en el que la orquesta del maestro Alfredo de Angelis desplegaba sus éxitos, junto a las inconfundibles voces de Dante, Martel y La Roca, animándose a acompañar con su delicada voz algunas de las interpretaciones. Muchas familias eran de inmigrantes europeos, que traían consigo no solo otra formación cultural, delatada en su acento, pero principalmente en sus costumbres y usanzas, sino también sus pesares y temores a cuestas, y entre ellos el de haber sufrido las guerras y por consecuencia la desocupación, por lo que cuidar el trabajo y cumplir con el deber laboral era sagrado. El increíble espectro de nacionalidades de sus pobladores le dio a esta villa, desde su propio origen,
una característica prácticamente única. Si bien en el país todo quedó con una huella digital propia e inconfundible, la impronta de la inmigración, especialmente europea, en este pequeño lugar convergieron hombres y mujeres de todas las procedencias posibles. Solo bastaba prestar atención en cualquier lista de apellidos: los alumnos de un grado, los empleados de una sección, la comisión directiva de un club o simplemente la de los vecinos de la cuadra, para comprobar que allí vivía gente venida de todo el mundo. A muchos de esos apellidos, con varias consonantes juntas y con fonéticas complicadísimas, la gente los fue simplificando como pudo, transformándolos hasta hacerlos pronunciables. Principalmente para ellos, los inmigrantes, casi no había fines de semana. Se los podía ver durante el breve descanso semanal del sábado a la tarde y el domingo levantando paredes, haciendo la quinta, podando los frutales, cuya producción aprovechaban para el consumo familiar, ya sea como verduras y frutas frescas o preparando salsas, conservas y productos al natural para tener durante todo el año, pintando y realizando cualquier tipo de tareas. Se daban maña para todo, por lo que siempre he sentido un profundo respeto por ellos y algo así como pena por aquellos otros que, lejos de valorar sus esfuerzos y sacrificios, los criticaban. Don Jaime mantenía y reparaba su vieja camioneta Studebaker en su propia casa, haciendo valer su habilidad y evitando gastar el tener que llevarla al mecánico, renegando cada vez que se nos iba la pelota cerca de los repuestos y tornillos que había desarmado. Don Giuseppe, que colocaba las mediasuelas a los zapatos de los miembros de su familia sobre una horma casera que él mismo había hecho. Don Carmelo, luego de sus 8 horas en el taller de la fábrica, reparaba calentadores y estufas a querosén, luchando con picos tapados y gasificadores, y ensayaba las reformas de las cocinas a bomba, transformándolas a gas de garrafas. El abuelo Ciro siembra papas en el lote baldío vecino, luego de haber desmalezado, punteado y rastrillado, aportando así toda su producción a la economía familiar. Luego de ese reparador descanso, el lunes volvían al trabajo como siempre, sintiendo compensado su cansancio físico con los logros que veían alcanzar, el bienestar de los suyos y la prosperidad familiar, razones y motivos más que suficientes para sentirse felices. En la villa había unos pocos servicios, solo los necesarios: un auto de alquiler para las emergencias, algunos teléfonos, la salita de primeros auxilios, cuya comisión soñaba